para algunos será, okay. Para algunos será una buena noticia, pero a otros no tanto. Hoy terminamos este segundo módulo, así que espero que podamos sellar con broche de oro un poquito del qué hacer desde las ciencias sociales. Digamos, cómo traducimos todo esto que hemos visto sobre las rutas, las instituciones y demás en nuestro qué hacer del día a día, ¿verdad? Vamos a tener una parte de exposición de clase. De último, espero que me dé tiempo de compartirles algunos recursos a los que pueden accesar. Siempre voy a dar el comentario de las bibliografías, pero vamos a terminar unos 10 a 15 minutos antes para que me dé tiempo a recordar el producto, ¿verdad? Final de este módulo, que es en relación al caso, algunas otras indicaciones. Bueno, solo repetir las que ya tenemos. No es nada nuevo, no se preocupen. Y también porque van a tener un tiempo donde van a dárseles algunos avisos y también van a hablar un poquito del módulo que sigue para ya terminar este diplomado. Durante ese último tiempo de la clase yo voy a estarles compartiendo el link de la asistencia y de la evaluación formativa, así que por de pronto no se preocupen por eso. Vamos a Don Jared. iniciar. Bueno, si ustedes ven acá, esta es la ruta que hemos tenido desde el 13 de septiembre hasta hoy, 4 de octubre. Hemos hablado un poquito sobre las instituciones que velan por la protección de niñez migrante. Hemos hablado sobre la labor de esas instituciones, un poquito lo que nos dice la teoría, un poquito de crítica basada en evidencia, ¿verdad? No estamos aquí criticando la institución desde una cuestión anecdótica, sino más basado en evaluación objetiva que se ha realizado. También vimos un poquito de las rutas, los procesos, las intervenciones de esas instituciones en la sesión pasada y hoy vamos a enfocarnos más en el tema de los retornados y algo muy importante, desde las ciencias sociales. Si yo soy un promotor, una promotora, un trabajador social, un psicólogo, un director de un programa, bueno, ¿cómo traduzco esto en mi día a día, verdad? Porque yo no tengo injerencia en el Instituto de Migración, porque yo no soy un juez, porque etcétera, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver un poquito más para que, pues a mí me encanta no solo compartirles la teoría, dejarles con recurso, con algunas cuestiones incluso de la experiencia profesional, sino sobre todo dejarnos ese interés por ver cómo hacemos mejor lo que ya hacemos bien. Cada país tiene sus propias rutas y sus protocolos, ¿verdad? Entonces, cada caso de niñez es como que fuera un mundo, ¿verdad? Para cada quien, ¿no? Es como una receta de pastel donde nosotros decimos, bueno, entonces aquí siempre vamos a dar terapia, siempre vamos a tener la intervención de tal institución, si no estaba variando. Es por esto la importancia del caso que ustedes van a compartir. Si me dan un segundito, en la sesión anterior estuvimos hablando un poquito del fortalecimiento a la familia, como digamos que no le llamaría yo una estrategia, sino la estrategia para tener intervenciones exitosas en materia de niñez. Así que al concluir el módulo de hoy, vamos a hablar de los procesos de los niños retornados y su reintegración. ¿Qué opciones tenemos? Sé que en la sesión anterior, de hecho, el maestro Dubón nos hacía la aclaración que no siempre vamos a poder trabajar en esa reintegración. Claro que es lo ideal, en lograr esa reintegración social. Pero si vamos a tocar el tema de la reintegración social, la reintegración familiar, sería ideal que pudiéramos apuntar hasta ahí y si no, pues al menos tener conciencia qué es lo que se persigue para que el estado de ese niño, de ese adolescente sea sostenible, se mantenga a lo largo del tiempo. En la clase anterior dijimos que íbamos a ver 3 intervenciones generales que podemos tomar en cuenta antes, durante y post migración. Vimos la número 1, que era el fortalecimiento de la familia, que es por excelencia la mejor opción en materia de prevención
de prevención de la migración, o bien de que se dé la migración, o bien el retorno, pero de forma digna, de forma ágil, ¿verdad? Acá quiero hacer alusión a una, digamos, una teoría que se maneja cuando trabajamos con casos, y esta se llama la teoría de cambio. En materia de proyectos, la teoría de cambio tiene otra connotación, pero en materia de trabajo con familias, la teoría de cambio hace referencia a trabajo con los adultos enfocado en los niños o enfocada en los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero combatir el maltrato infantil, no hace tanto sentido decirle al niño que no lo deben de maltratar, sus derechos. Sí es importante, pero hace más sentido, y es aquí donde viene la teoría de cambio, en que yo invierta mi tiempo, mi recurso y demás en el adulto por el bienestar del niño. Por ejemplo, mejorando prácticas de crianza, procurando un apego seguro, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, el tema de la migración. No estoy desestimando estos esfuerzos, pero estoy diciendo que podemos hacer intervenciones más costo efectivas, ¿verdad? Que sean más económicas y que tengan mayor efectividad. Por ejemplo, en vez de decirle al niño, no viajes, quédate y sueña en Guatemala, yo puedo trabajar con los adultos identificando qué carencias son las principales en su entorno y brindar esas oportunidades, entre otras, ¿verdad? Entonces, esa se llama teoría de cambio. Invierto en el adulto pensando y enfocado en el niño, ¿sí? Si me ayudan con los micrófonos, por favor, muchas gracias. No tengo la opción aquí de mutear, pero gracias, ya estamos. Entonces, la primera que vimos de estos elementos pre, durante y post migración es el fortalecimiento a la familia, que ahí nos quede sobre la mesa el tema de la teoría de cambio. Número 2, apoyar las alternativas de cuidado. Recuerdan ustedes que hablamos de cómo habían estándares de calidad y que todos los centros los deberíamos de tener, tanto los hogares de abrigo temporal privados como los públicos, como los abrigos de unas horas, una pastoral, ¿verdad? Que abra un comedor y un hospedaje de unas horas, ¿verdad? Aún esas tienen que mantener ciertos estándares y ciertas calidades, ¿verdad? Apoyar estas alternativas de cuidado, no por ser la última opción, debería ser lo peor. Eso es algo que me encanta decírselos constantemente a los hogares de protección. En Guatemala tenemos cerca de 16 hogares públicos y 124 a 130 hogares privados para niñez y adolescencia en general. Aquí no estoy hablando únicamente de niñas migrantes, pero al final de esta sesión vamos a ver un poquito de las medidas cautelares. ¿Qué pasa cuando ese niño es retornado y no tiene a dónde ir, ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante tocar el tema de los hogares de protección. Como yo trabajo, bueno, los últimos años me he dedicado más al trabajo con hogares de protección, algo que les digo siempre es de que no por ser la última opción debemos de ser la peor. Un hogar de protección debería ser lo último, pero no por eso la peor. De hecho, puede ser un lugar donde un niño puede ir a estabilizarse, a tomar rutina, a sentirse seguro en lo que su situación se mejora, ¿verdad? Y entonces un juez competente dicta un cambio de medida. Entonces, esto aplica o lo quiero traer para que lo apliquemos en los centros, en los abrigos donde trabajemos, no porque seamos una última opción, generalmente quienes estamos en ciencias sociales somos la opción B, ¿verdad? Porque nadie quiere ir a terapia porque ya está en crisis. Quisiéramos no estar en crisis, ¿verdad? O yo no quisiera tener necesidad de un pedagogo, porque los chicos aquí tienen muchas dificultades en materia educativa. Entonces, al final, resultamos siendo la opción B, muchas veces en ciencias sociales. Nadie quiere tener en su casa un trabajador social, porque si hay un trabajador social significa que hay una condición socioeconómica o biopsicosocial afectándose o que debe ser evaluada. Entonces, no por ser esa segunda opción, debemos de ser la peor. Y así también en los abrigos y refugios temporales, ¿verdad? Y entonces vimos esas dos en la sesión anterior y les dije que me quedaba pendiente una, porque ya por el tiempo pues no quería tomar más. Y esta es la que nos quedaba pendiente, apoyar el bienestar psicosocial de la
niñez en situación de movilidad. Miren estos tres elementos. Los tres los podemos usar si estamos trabajando prevención de migración, si estamos trabajando ya con las personas, los niños que están migrando, o si estamos trabajando con los retornados, ¿verdad? Debemos de trabajar el fortalecimiento de la familia como número 1, como número 2, elevar, mantener estándares de calidad altos en nuestros servicios que brindamos, porque recordemos, es gratuito para el niño, pero no es, o sea, no es gratis, alguien lo está pagando y tiene un costo. Entonces, hagámoslo con esa calidad, ¿verdad? Y número 3, apoyar el bienestar psicosocial de la niñez en situación de movilidad. ¿A qué nos referimos? Toda intervención debe tener en cuenta la estabilidad emocional y física de los niños, las niñas y los adolescentes y sus cuidadores. Esto incluye, y aquí hago referencia a las intervenciones en los centros para migrantes, gestionar espacios acogedores y adecuados para los niños, capacitar a los equipos de trabajo, cuando sea necesario, remitir a consejeros, a psicólogos, en especial cuando se ha sufrido violencia sexual. Algo muy importante es que no se recomienda una intervención profunda, por ejemplo, iniciar todo un proceso terapéutico dada la temporalidad de atención. Por ejemplo, si nosotros somos un centro donde un chico va a estar una semana o, por ejemplo, 72 horas, no puedo iniciar un proceso terapéutico, ¿verdad? Pero sí puedo dar una atención en crisis, sí puedo dar algunas herramientas, sí puedo enseñarle técnicas de relajación, atención en crisis, etcétera. Entonces sí es muy importante ese acompañamiento psicosocial y apoyar el bienestar de los cuidadores en espacios seguros. Por ejemplo, lactancia, ¿verdad? Entre otros. Una jovencita, 16 años, está con su bebé. Tenemos un lugar para que dé lactancia con su bebé, ¿verdad? Entre otras cosas que de verdad debemos de considerar. Apoyar el bienestar psicosocial de la niñez. Y aunque en este módulo no lo abordamos, y es importante también apoyar el bienestar psicosocial de quienes cuidan, de quienes están en primera línea. El psicólogo, el promotor, la persona que atiende a las familias. Hay toda una teoría en torno a la fatiga de la compasión, de cómo se deterioran o cómo nos deterioramos, porque yo la he sufrido en algún momento, cómo nos deterioramos las personas que brindamos servicios sociales. Generalmente los psicólogos tienen una muy buena práctica y es que tienen un terapeuta, ¿verdad? Por lo general, desde que están estudiando, practican eso, pero con el tiempo muchos van perdiendo esa práctica. Y yo no estoy diciendo que todos necesitáramos ir a una terapia si es por el tiempo, por costos no podemos, pero sí necesitamos tener buenas prácticas de autocuidado. Le vamos a decir a Lick Izaguirre que anote ahí para la siguiente corte de un diplomado, incluyamos el tema de autocuidado, porque el autocuidado no es una charla que un día nos dan y ya. El autocuidado es una cultura, es una forma de vida para que yo no sirva a mi sociedad unos 2 años y después esté toda malhumorada. No, es para que sea algo gratificante y con calidad humana por años, ¿verdad? Entonces, solo hago esa acotación ahí. Ahora sí, después de mi corta introducción, vamos a pasar a lo que nos compete en esta última clase, ¿verdad? Tendremos como base dos materiales. El primero, que está en azul, este es de su bibliografía base, una excelente investigación sobre los procesos de retornados y de reintegración familiar en Guatemala y, bueno, el Triángulo Norte, ¿verdad? Se realizaron entrevistas y grupos focales, se entrevistaron cerca de 40 retornados en cerca de 15 municipios diferentes. Entonces, es muy enriquecedor. Les animo a darle una leidita y es muy reciente, ¿verdad? Es de apenas un par de años. Obviamente, pues no están las oleadas de ahorita con la pandemia y eso, pero nos da muy buena información. Y el segundo es el extra mío. Ya varios de ustedes me lo pidieron y se los mandé. Si alguien, bueno, yo vi a todos, se los mandé, pero si alguien lo necesita, me lo pide al final de la clase, ¿sí? Es de Save the Children y nos habla mucho y muy detalladamente pre-migración, durante migración y post-migración. Ellos no le llaman post-migración, sino le llaman sostenibilidad. Es decir, donde
permanece ya el niño o el adolescente, ¿verdad? Pues muy interesante. Terminamos entonces este módulo con 3 temas que los vamos a ir entrelazando, pero también es usted para que vaya ahí proyectando, ya, pero vamos a terminar, no, pero también para que vaya ahí proyectando cómo es que se va a desarrollar esta última sesión. Vamos a hablar del retorno, vamos a hablar como segundo escenario, digámosle así, sobre la reintegración familiar, es uno de mis temas favoritos, y número 3, elementos esenciales para el trabajo con familias vulnerables en general, ¿verdad? Como en la clase pasada vimos un tanto de rutas, ahora vamos a hablar un poquito más del retorno, la reintegración y nuestro rol y esos elementos esenciales. Al final de esta clase, para quienes no estaban conectados cuando di la información, voy a dar el listado de asistencia de la evaluación formativa y vamos a terminar unos minutitos antes para que repasemos los lineamientos para la tarea, el producto que tenemos de este segundo módulo y también porque el licenciado Izaguirre y algunos otros profesionales nos van a dar unos avisos, ¿sí? Bueno, veamos en pantalla qué significan todos estos muñequitos. Básicamente es el flujo de migración. En el documento que tenían ustedes en pantalla nos habla un poquito más de cómo ha ido evolucionando ese flujo migratorio. La primera oleada fue en 1980. Muchos quizás ni siquiera habíamos nacido. Es broma, porque ya. Bueno, pero cerca de 1980 fue la primera oleada. Si ustedes ven acá, del lado vertical están los años y del lado horizontal están los números estimados de flujo de migrantes, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que los desplazamientos de guatemaltecos a Estados Unidos y México se fueron registrando desde cerca de los años 60. ¿Y cómo fue el impacto del conflicto armado en este tiempo, ¿verdad? Porque muchos se fueron huyendo de esa condición en Guatemala. Es interesante porque la historia le va dando sentido a cómo se ha comportado entonces el fenómeno en nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema de los hogares de protección vino mucho a raíz del terremoto del 76. Entonces por eso es que creen que muchos de los niños en hogares son huérfanos, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de la migración, si bien empieza a tenerse un poquito más de información a raíz del tema del conflicto armado, porque muchos salen por fue un efecto en aquel momento. Después de esto, empezó a registrarse, o el material nos muestra en los años 90, más o menos, la creciente migración de dos poblaciones muy interesantes, mujeres y niños, hasta los 90. Y posteriormente empezó a incrementarse más la población más vulnerable, como en este caso hacemos alusión a niños, niñas o adolescentes. Entonces vemos cómo estos flujos migratorios fueron moviéndose, primero como un efecto del conflicto armado, después de eso empezaron a unirse las mujeres a raíz de los 90, algún poco de niñez, pero ya en los últimos años empezó a incrementarse más el tema de niñez. Es importante recordar que Estados Unidos ha considerado la inmigración como un problema de seguridad nacional, por lo que en el año 2014 difundió nuevas listas de deportación, es decir, que empezó a identificar, bueno, cuáles van a ser nuestra prioridad para ser deportados. Estas imágenes, pues no sé qué tanto las apreciarán, pero lo importante es que ustedes puedan tener la idea de la imagen, tal vez hacer un screenshot y luego buscarla y estudiarla más a detalle en su bibliografía sugerida, ¿verdad? Estos son algunos datos de personas retornadas desde México o bien desde Estados Unidos. Si ustedes van viendo por ahí, el que está a su derecha presenta números más bajos porque es del 2017 y el que está en el lado izquierdo presenta números más altos porque ya es del año siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, acá hablamos de
94.743 y en el año siguiente 94.306, ¿verdad? Acá podemos ver personas retornadas. El 48% son de Estados Unidos y el 51% vienen de México, ¿verdad? Y entonces acá podemos ver en el año siguiente, por ejemplo, para el 2018, acá está el tema de, por ejemplo, mujeres que fueron retornadas, cerca de 11.084 de México y creo que son 5.000, un tanto más, porque no van a ver aquí, de Estados Unidos. El punto es cómo se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al considerar que todo este tema pues, ponía en riesgo su seguridad, enlistó cuáles serán la prioridad para ser retornados, ¿verdad? Y aquí hablaban de, número uno. No estuviste cuando te fuiste a playa, no estuviste. Gracias. Número uno, quienes sean considerados como amenaza de espionaje, terrorismo, etcétera. Y acá les voy a contar algo. Nosotros viajamos a Estados Unidos este año y estábamos un poquito con la pena de ver cómo nos iba a ir con el tema de vacuna. Iba con mis hijos no los vacuné. Y dijimos con mi esposo, bueno, a ver cómo nos va y ojalá no nos digan nada. El punto es de que pasamos todo el tema ya en el aeropuerto en Estados Unidos y justo lo detienen a él y lo llevan a un área donde lo iban a interrogar y todo. Y de verdad yo todo el tiempo tenía en la mente el tema de la vacuna, el COVID y todo esto. Y bueno, ahora se vuelve un poco chistoso porque tras una media hora de estar en puro interrogatorio, todo el tema fue si tenía contactos en Arabia y estos países, si había estado en algún ejército o en el ejército nacional, si tenía algún antecedente de terrorismo o algún familiar involucrado en todo este tema. Entonces, no tiene que ver con el tema de retornados, pero me pareció chistoso porque al final se están haciendo mucho énfasis en si, pues no sé si fue un homónimo o algún problema, la foto o algo que alertó a las autoridades, pero una de las cosas que son más serias o más de poner como en la mira la seguridad del país es el tema de Estados Unidos, es el tema de espionaje y terrorismo, ¿verdad? Número dos, personas con historial, por ejemplo, con cargos de violencia. Eso pareciera que aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando tenemos niñez en protección, no pesa mucho, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que perdió su libertad, pero no perdió su derecho de ser papá o mamá, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí es muy tomado en cuenta si hay un historial o un inicio en su carrera delincuencial, ¿verdad? Guatemala es el país que aporta el mayor número de repatriados en comparación con los demás países del Triángulo Norte, ¿verdad? Entonces, al final, si nosotros queremos decir, bueno, ¿y por qué nos importa tanto los retornados? Pues al final regresaron y se incorporan a la sociedad y listo. Son cientos de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que ingresan retornados y sí tiene un impacto tanto en sus comunidades como por ende en la sociedad en general y también tiene un costo. Entonces sí tenemos que estar conscientes porque Guatemala es el país que tiene el número más grande de estos grupos, ¿verdad? Sigamos conociendo un poco más. Estamos en el tema de el retorno, ¿verdad? El retorno a Guatemala durante la entrevista que hicieron para la elaboración del material del 2019, identificaron dos tipos de retornados, aquellos deportados de Estados Unidos o bien desde México. La gráfica muestra el mayor número de retornados que fue por deportación y un bajo porcentaje nos indica que fue de forma voluntaria. Bueno, dentro de la investigación se indica que las personas retornadas, sea por vía aérea o por vía terrestre, deben pasar por toda la toma de datos, apoyo psicosocial, dependiendo del caso, aunque aclaran que esto no siempre ocurre. No es un secreto la precariedad en la recepción de
los retornados, ¿verdad? Incluso algunos dentro de esta investigación de campo que se realiza mencionan, fíjense que antes daban refacciones y comentan que con los años ha ido cada vez disminuyendo. Si alguien tiene una experiencia al respecto, que esté dentro de este tema de la recepción, con gusto nos puede comentar un poquito. Lo interesante acá es que hay un protocolo que nos dice mantener las calidades psicosociales, etcétera, pero poco a poco se ha ido debilitando en algunos casos, ¿verdad? La criminalización de los retornados es parte de esta misma precariedad y en muchas ocasiones se hace desde los mismos servidores públicos. Hago la aclaración que no es de todos. Están hablando que un alto porcentaje, no se está diciendo que todos, pero un porcentaje de los servidores públicos no dudan en decirle, pero usted se fue, pues ¿para qué lo manda? ¿Pero por qué se va? ¿Lo va a matar? Etcétera. Y empezamos, me gusta pensar que con una buena intención, tratando entre comillas de hacer conciencia, yo no creo que nosotros podamos hacerle conciencia a alguien, pero sí creo que podemos visibilizar una situación y que la persona tome decisiones sabias, ¿verdad? Idealmente. Pero muchas veces con una buena intención lo que hacemos es empezar a culpar o a criminalizar a las familias dentro de estos contextos, ¿verdad? Bueno, por eso es que la semana pasada vimos un poquito de las rutas y porque era tan importante que nosotros viéramos dónde entraban y cómo eran los protocolos. Y si ven, hay protocolos muy bien elaborados, pero no está hecho por humanos, ¿verdad? Entonces, al final nosotros conformamos las instituciones y si no tenemos las calidades humanas, pues todo este proceso se va a afectar. Me gustaría, si alguien quiere comentarnos un poquito la diferencia, no sé si sería la diferencia, pero solo para aclarar, para quienes no están en este campo, ¿cuál es el concepto o la diferencia en conceptos entre deportación y repatriación? ¿Alguien quiere alzar la mano? Alexander Vega, por favor. Gracias, licenciada. Pues yo entiendo que la repatriación se refiere a los casos en los cuales una persona que no es del residente del país en el cual se encuentra es regresado, pero por causa de fallecimiento, es repatriado al país de origen. Y el otro, perdón, era Deportación. la deportación. Es cuando el proceso migratorio no está de forma regular y el país el cual está evaluando la situación legal de la persona devuelve al país de origen al ciudadano, digamos, por alguna situación no regular de la situación en la cual haya llegado al destino, digamos, del país al país B. El país B deporta a la persona al país A porque hay alguna situación irregular en su proceso. Gracias, Alexander. Sí, creo que usted nos lo dijo muy bien. De hecho, nos lo dijo hasta más amable, ¿verdad? La deportación básicamente es el acto del Estado en el ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Mediante esta soberanía envía a un extranjero fuera de su territorio a otro lugar. Pero algo importante es que esta deportación se hace por lo general después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en ese lugar, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de repatriación, digamos que es el derecho individual. Por ejemplo, podría ser de un refugiado, de un prisionero de guerra, de una persona que está que no es de ese país, ¿verdad? De regresar al país de nacionalidad en determinadas condiciones. Y esto va respaldado pues por varios instrumentos, etcétera, ¿verdad? Entonces esa sería la repatriación. Y el retornado, en un sentido amplio, es un acto o un proceso de regresar,
¿verdad? Como Alexander nos decía, en el caso de la deportación, pues básicamente lo devuelven, ¿verdad? Para decirlo de forma coloquial, el retornado en un sentido amplio es ese proceso de regresar. El retorno puede ser dentro de los límites territoriales de un país, como por ejemplo los desplazamientos internos. Entonces, en el caso del retornado, no precisamente tiene que ser de país a país, también puede ser de los límites de un mismo territorio, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, solo quería aclarar esa parte y ahorita la pantalla está en blanco. Después les voy a compartir algo, pues que si lo pongo ahorita lo van a leer. Y antes de eso quería, ya para ir terminando con el tema de retorno y pasar al segundo tema, hablamos de dos tipos de retornados. Entonces, los que vienen desde Estados Unidos y los que vienen de México, quienes por lo general pues viajan por vía aérea desde Estados Unidos. Algo interesante es que dentro de los estudios de campo que se hicieron, se logró identificar que generalmente estas personas han pasado meses en los centros de detención y donde la tensión por tratar de resolver su situación migratoria, el temor, la incertidumbre, el miedo puede crecer y también la persona incluso puede llegar a creer que va a cumplir con alguna condena y esto afecta fuertemente su estado emocional. El sentimiento de frustración crece porque acuérdense que se fueron con deudas, con promesas, con anhelos, etcétera, ¿verdad? Y a esto se le añade la humillación del viaje. Esto estamos pensándolo en adultos. Imaginémoslo en niños que no terminan de comprender qué es todo esto que está pasando, solo muchas veces perciben que hicieron algo que no estaba bien. Y en jóvenes, pues donde se maneja mucho todavía el tema de la vergüenza y recordemos que todavía no tienen toda esa madurez cognitiva por simple estructura. Ni siquiera se ha terminado de desarrollar toda la parte más avanzada de su cerebro, ¿verdad? Donde se ve toda la causa, efecto, consecuencias, análisis y demás. Sí, licenciada Luz. Quería aportar un poquito en cuanto a estos dos términos. Lo que pasa es que mi internet está un poquito bajo. En repatriación quería comentar que es un proceso administrativo. En el caso de niños, niñas y adolescentes se da por el interés superior, ¿verdad? Y la deportación es la sanción también administrativa o judicial de una persona que ha infringido la ley de migración o ha cometido algún... Ahí se nos cortó el audio. Ahí se nos cortó el audio, Liclus. Bueno, nos quedamos sin audio y la Ligda nos está dando una buena, una buena extensión en el caso de la deportación y en el caso de la repatriación. Vamos a ver si más adelante mejora el internet y podemos contar con su aporte. Quiero compartirles el testimonio de uno de los entrevistados en la investigación. ¿Alguien me puede hacer favor de leer lo que aparece en su pantalla? Los traslados. Sí, Anavi. Los traslados. Los traslados, pero ni a los perros traslada usted así. Yo me recuerdo que en el avión a los demás nos traían enchachados de las manos y pies y cintura. A mí me traían del cuello a las manos, de las manos a la cintura y de la cintura a los pies. Entonces, un accidente ahí, nos morimos todos. No hay vuelta atrás. Igual, lo mismo que le dan es la comida, su mortadela y una botella de agua. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Quería poner textual uno de los testimonios, ¿verdad? En el material mencionaron algo interesante y es que algunos consideran que el encierro
del que son víctimas, busca desincentivar y bajar la moral en el tema de migración y de esa forma que no quieran volver a intentar viajar. Saben que esto lo he leído en varios materiales en relación a la migración y en cómo se da transporte precario, se procura que sea en horas a medianoche, etcétera, con el fin de desincentivar, de desanimar, ¿verdad? Algo que ha llamado la atención es que siempre que veo en las noticias, bueno, no sé si a ustedes les llama la atención, pero siempre que veo en las noticias el grupo de repatriados, etcétera, casi siempre son jóvenes, hay muchos más hombres que mujeres, y empiezan a cubrir su cara, ¿verdad? Sé que esto puede tener otras razones, pero pues como buena trabajadora social siempre estoy, por lo general estoy pensando en ese lenguaje corporal de los que están siendo retornados y en cómo cubren su mirada. Y pensaba mucho en lo que mencionaba este material en cuanto a las personas entrevistadas y el cómo baja su moral, su estabilidad emocional y esa sensación de frustración y de vergüenza de regresar a su aldea, a su comunidad, con no lo logré, ¿verdad? Creo que es algo que no debemos dejar pasar, no robotizarnos, solo hablar del retorno desde el concepto administrativo, sino también de todo lo que implica en las emociones del niño o incluso del adolescente, ¿verdad? Acá quiero hablar entonces, esto era básicamente, tenía algo bastante general en torno al retorno, ¿verdad? De nuestros niños o adolescentes migrantes, pero ahora quería hablar un poquito más de la reintegración. Vamos a hablar de dos. Ahorita en esta diapositiva de la reintegración social. Debemos de recordar las causas de la migración. ¿Recuerdan ustedes las primeras clases? En el módulo 1 me imagino que vieron un poco más de esto. La escasez de oportunidades, la pobreza multidimensional, la violencia en todas sus expresiones. Hablo de entornos amenazantes, hostiles. Se considera que la violencia en la niñez está en 4 escenarios. Está la violencia individual, digamos cuando el niño, la niña o el adolescente ya tiene, por ejemplo, alguna condición, puede ser alguna discapacidad incluso, o alguna condición biológica que le predispone a la violencia. Ese es el primer escenario, pero después está la violencia de las relaciones más próximas. Estos serían los papás, los hermanos, etcétera. Luego está la violencia comunitaria en la escuela, en la iglesia, en el grupo de niños del barrio, ¿verdad? Y luego está pues la violencia social, que ahí nos vamos ya más a lo estructural, ¿verdad? A incluso si soy un niño que tiene VIH, ir al hospital público y ver que no hay retrovirales y que me traten de forma denigrante, ¿verdad? Ese es un tipo de violencia ya a nivel más estructural, ¿verdad? Más de sistema. Entonces, tras todo esto, entre las causas que orillan a nuestra niñez y a nuestra adolescencia hacia la migración, es importante que recordemos que tanto trabajamos para que cambie ese contexto. Porque al final el problema no es tanto que retornen, sino que retornan a lo mismo, ¿verdad? Así que los retornados regresan al mismo lugar del que deseaban salir, solo que ahora con varios sentimientos, con muchos traumas sufridos, con la vergüenza, el luto si perdieron a alguien, ¿verdad? Aquel trauma de si vieron morir a alguien o incluso si sufrieron alguna violación, ¿verdad? Sexual o el temor que amenazaba su vida, ¿verdad? Entonces, ese luto también del sueño perdido. Entonces, las personas regresan con toda esa nueva carga emocional y regresan al mismo contexto del que querían huir. Y de verdad serviría que yo tenga un banner donde únicamente le diga sueña en Guate,
¿verdad? Yo me estoy inventando la publicidad porque no quiero atacar alguna campaña con buena intención. Lo que quiero es mostrar cómo si nosotros como profesionales desde las ciencias sociales somos simplistas en las soluciones, pues no van a ser soluciones, ¿verdad? Porque el problema es muy grande, ¿verdad? En el caso de quienes han pasado más tiempo en Estados Unidos, por lo general pueden enfrentarse a la sensación de no pertenencia. No sé si ustedes se han topado con esos casos donde, por ejemplo, los rasgos físicos no se sienten americanos, pero tampoco se sienten guatemaltecos, ¿verdad? Digamos que es muy alto para el promedio. Por ejemplo, los niños guatemaltecos al venir a su país, ¿verdad? Pueden sufrir mucho rechazo, dado que no hablan bien el idioma o tienen algunas prácticas ya enraizadas que no son concebidas acá en la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, comer tortilla. Nosotros podemos comer tortillas, desayuno, almuerzo y cena. Pero en la cultura americana, si estuvieron en una familia foster, no tenían eso, ¿verdad? Entonces viene muy descontextualizado y es muy complicado. Y es ahí donde nosotros como profesionales en ciencias sociales debemos de pensar cómo procurar esa reintegración social, ¿verdad? Acá tenemos 3 elementos: la documentación, la falta de oportunidades y las nuevas costumbres, como digamos como nuestras rutas en las que podemos encauzar la reintegración social. La falta de documentación afecta, por ejemplo, su opción de optar a estudios o a un trabajo o a un curso técnico, a un tratamiento médico, ¿verdad? La falta de oportunidades, pensemos en un joven que trabajó de mesero y pudo mandar dinero a su familia. Y ahora está en un área, no sé, en San Martín, Chile Verde, ahí en Occidente, y no hay restaurantes. Y toda su experiencia había sido de mesero. Entonces, ¿qué hago yo con con todo ese grupo de carencias y esa necesidad del joven de involucrarse, ¿verdad? Pues lo más triste sería involucrarse en grupos delictivos. Bueno, y las nuevas costumbres, ¿verdad? Una comunidad que queda a varios kilómetros, ¿verdad? O el que, pues en Guatemala no somos mucho espacio personal, ¿verdad? Si no estamos todos, donde caben 2, caben 3, etcétera. Entonces sí, se vuelve bastante complicado. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el entrecomillado sobre la reintegración, lo que significa? Reintegración social. La reintegración significa la reincorporación de una persona dentro de un grupo. Muy buenas noches. La reintegración significa la reincorporación de una persona. De una persona volver a Perdón, Alba Leticia, ya había empezado Claudia Diegues. Muchas gracias. La reintegración no se preocupe, significa la reincorporación de una persona dentro de un grupo o un proceso que le permite a la persona retornada volver a participar a la vida social, cultural, económica y política de su comunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Pues aquí tenemos el concepto más puro en cuanto a lo que es la reintegración. Entonces no es solo que regresó, porque ese ya fue reintegrado, que ya se fue, va en el transporte a su comunidad, ¿verdad? Es mucho más que el traslado físico, ¿verdad? Uno de los fenómenos más identificados ha sido el de aquellos niños que han estado bajo protección, por ejemplo, con familias. Como ustedes saben, en Estados Unidos no es tanto el tema de hogares de abrigo, sino entra un niño, digamos que se está investigando si la familia es opción o no, al final tiene que ser retornado. Durante ese tiempo, en ocasiones, pues se le dirige hacia una familia foster, ¿verdad? Que es una familia de abrigo temporal. Una familia generalmente pues norteamericana que lo cuida por un tiempo hasta que se gira la instrucción que ya debe de ponerlo en manos de las autoridades para que regrese a su país de origen. Entonces acá lo interesante es, imagínense lo complejo para ese niño
si es en edad pequeña o incluso si son ya más grandes, de el cambio cultural para regresar a su país en cuanto al idioma, en cuanto a las áreas de juegos, en cuanto a la ropa, la comida, ¿verdad? Solo el hecho, el ambiente, ¿verdad? El transporte público, el ambiente, pueden ser las 8 de la noche y allá todavía no está oscuro, en cambio acá a las 6 pues ya está casi que oscuro. Entonces, todas esas cosas son tan fuertes para un niño, para un adolescente, y nosotros estamos ahí en una de las oficinas y resulta que estamos preguntando de forma un tanto brusca. Comprendamos un poco más que este tema de retornar y de reintegración es un proceso muy complejo para quien lo vive, sobre todo cuando hablamos de niñez y de adolescencia, ¿verdad? Las decisiones, algunos estudiosos consideran que las decisiones más importantes de la vida las tomamos en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Pues empieza todo el tema de enamoramientos, ¿verdad? De quién me voy a enamorar, a qué me quiero dedicar, etcétera. Entonces, son momentos frágiles en la adolescencia y todos estos cambios culturales también afectan. Pensemos en el dolor y en el trauma, ¿verdad? De esas familias y también de quienes lo están viviendo. Bueno, vamos a ver entonces acá ahora reintegración familiar. Es un ideal, no siempre se logra y recordemos que no por ser familia debe ser reintegrado. Lo ideal es que vaya con la familia, pero recordemos que muchas veces está huyendo justo de la familia, que es donde está el peligro, ¿verdad? Esto fue extraído del material bibliográfico base y digamos que de forma general nos indica que sí hay iniciativas municipales, pero solo, según lo consultado en algunos de los municipios, recuerden que también no solo se entrevistaron casos, sino también en municipios específicamente donde se identificó que hay iniciativas, pero en municipios donde no hay expulsión de niños migrantes, como el proyecto Quédate cerca de San Pedro de la Laguna. Y también mencionaban algunas iniciativas por parte de World Vision, Save the Children, ¿verdad? Acá lo importante es que cuando hablamos de reintegración familiar, hablamos de 3 cosas. Número 1, el interés superior del niño, como decía la licenciada Luz Marina. Número 2, un adulto idóneo. Cuando hablamos de adulto idóneo, no hablamos de un adulto perfecto. O si es la mamá, es la idónea. No, hablamos de un proceso de evaluación psicosocial donde se identifica que el niño tiene menos riesgo de alguna vulneración a sus derechos con este adulto, ¿verdad? Y generalmente pues se procura que haya vínculo previo y de reintegración sostenible. La reintegración familiar debería ser sostenible, es decir, que se mantenga. Les pongo un ejemplo. Yo tenía el caso de un niño que fue separado. Bueno, la mamá no era opción, el papá tampoco. El punto es que viene el juez y al evaluar con quién podía ir, consideró que debía de ir con un tío. Cuando se hace la investigación hacia el tío era de los conductores de tráiler. Entonces ahí teníamos que ver qué tan sostenible iba a ser esa reintegración, porque él viajaba por Centroamérica manejando el tráiler y llegaba cada 15 días a su casa. Y él era el tío, digamos, hermano de la mamá del chico, ¿verdad? Entonces la esposa de él no tenía vínculo de consanguinidad directo, ¿verdad? Con el niño, sino era la tía política, ¿verdad? Cuando es así, es complejo que funcione, porque quien se queda a cargo de la crianza de los niños no tiene el parentesco directo con él. Yo, por mi experiencia, he visto que tenemos que tener una tía, un tío, un cónyuge convencido de que quiere acoger a este niño. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo, digámoslo así, sugerirle al juez que se quede con el tío. Total, pues para esta semana va a estar ahí. Pero si yo
trato de tener un análisis crítico basado en el interés superior del niño, en qué es lo mejor para el niño, dudo que eso sea sostenible. Porque el tío que tiene el vínculo directo va a llegar a la casa cada 15 días, va a llegar solo a comer, a descansar y después se vuelve a ir. Y la tía, como ella misma me expresó, me dijo, mire señor, yo ya tuve mis hijos, si yo no hubiera tenido mis hijos, pues le digo, me hago cargo, pero yo ya tuve mis hijos y ya crecieron. Ella estaba con la mentalidad de le voy a hacer el favor a mi esposo, pero criar a un chico día tras día sí tenemos que considerar la reintegración sostenible, ¿verdad? Es decir, que se mantenga a lo largo del tiempo. No sé si estará por ahí la licenciada Alba Leticia, que me había hecho favor de leer. Ahora sí me puede leer este enunciado. Claro, sí, con mucho gusto. Gracias. En el tema migratorio no hay una política definida y por lo tanto no la hay en materia de retorno y reintegración. Muchas gracias. Entonces, si vemos, Gracias. no es que haya un ABC, después de A, hago B, hago C, hago D, para este tema de reintegración. Y el material indicaba que no había una política ya definida. Pero entonces podemos apoyarnos con otras leyes en materia de niñez que ya existen. Es decir, ¿qué hacemos cuando tengo que proponerle a un juez o en mi organización o a la dirección con quién deberían de vivir estos niños, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante, creo que en 2 diapositivas. Solo quería concluir con este gráfico. Este lo tomé de un material de Child Protection. Dice, un sistema es un conjunto de componentes que bien coordinados fortalecen y protegen el entorno del niño. Entonces, lo que dice es de que tenemos que tener, para que de verdad haya un sistema de protección para los niños, tanto los que requieren, los que son retornados, como la niñez en general de protección especial, necesitamos datos, cuántos son, cuánto cuesta, cuánto regresaron, cuánto funcionaron, qué profesionales intervinieron, qué funcionó en estos casos, que no funcionó. Toda esa data es muy importante. Es algo que yo me lamento que en Guatemala no tengamos esa cultura de buscar toda esa información. De verdad que es sorprendente cómo incluso mucha información de retornados la tenemos por la data de Estados Unidos. Entonces sí es importante que nosotros desde las ciencias sociales nos acostumbremos a tener esa data. ¿Cuántos casos atiendo al día? ¿Cuántos casos atiendo al mes? Y no son solo números, solo es porque eso me va dando una predictibilidad en cuanto a en qué fecha se me disparan los números, un comportamiento, ¿verdad? Puedo analizar un poco más la información que tengo día a día, ¿verdad? Reglas y políticas o leyes, ¿verdad? Necesitamos una certeza jurídica. La coordinación de servicios y de sectores, no porque sea Ministerio de Educación, entonces se pelea con el otro ministerio, o yo un hogar privado y el otro un hogar público, vamos a tener dificultades. De por sí el sistema está bastante segregado. Entonces no lo dividamos más, ¿verdad? Esta es una gráfica que nos muestra cómo debería de ser ese sistema de protección en beneficio de la niñez, ¿verdad? También proyectos, programas, planes preventivos y de cuidado, ¿verdad? Algunos dicen procurando familias responsivas, ¿verdad? Es decir, aquellas que responden con calidad y con calidez hacia lo que requieren los niños y los adolescentes. Acá nos habla un poquito de el recurso humano, el personal y la capacitación constante que deben de tener. Recuérdense que en la sesión anterior lo vimos, hablamos de los 4 componentes para un recurso humano de calidad: el salario, el incentivo, la capacitación constante y el currículum. Es decir, que vamos a ir a hablar a las visitas domiciliares, o si tengo un grupo de apoyo para padres. Como decía, no recuerdo quién de los participantes la semana pasada dijo, mire, se les trata de dar una charla, pero es bastante general y todo, ¿verdad? Tener un currículum, es decir, ya una serie de temas
y unas formas prácticas de comunicarse en familia es muy importante. La comunidad y la sociedad civil con normas, con coordinación, con ese sistema de protección social que es muy importante y que no debemos de perder. Por ejemplo, si usted sabe que, no sé, en tal lugar, en tal colegio, en tal escuelita les pegan a los niños, bueno, eso es maltrato, eso no es permitido. Yo sé que el castigo físico no está como un delito en nuestro país, pero sí el maltrato contra menores de edad, la humillación y demás. Entonces usted puede poner su denuncia anónima incluso, ¿verdad? El financiamiento, ¿verdad? Es muy importante que nosotros pongamos recursos económicos en los profesionales y en los procesos que son necesarios para la protección de la niñez. Solo quería compartirles esa gráfica que me pareció muy ilustrativa de lo que debemos de considerar para un sistema en materia de protección. Ahora, ya para ir con el último, bueno, antes de eso quería preguntar, ¿usted lleva datos? Porque es muy fácil decir, Guate no tiene datos, el Instituto de Estadística, o qué sé yo, a quién le queremos echar la culpa. Pero preguntémonos nosotros. Ahora esto, quitémoslo de lo a nivel nacional, que no es poco importante, es muy importante, pero trasladémoslo a nuestro qué hacer del día a día. ¿Tenemos data en la institución donde yo estoy? ¿Tenemos reglas y políticas claras? ¿Tenemos coordinación con otros sectores? ¿Manejamos programas preventivos? ¿Tenemos capacitación para el personal? ¿Verdad? ¿Tenemos normas y programas que conectan a las familias con su sistema social? Es decir, yo me voy, pero dejé a la señora inscrita en el centro de salud. Yo voy a venir cada 15, pero le mostré qué escuelas puede visitar para inscribir a los niños, ¿verdad? Esa conexión social, ¿verdad? Y por último, el financiamiento. Proyectar cuánto cuestan los casos que estoy llevando y de esa forma ampliar servicios o optimizar servicios. Solo quería trasladar esta gráfica a nuestro día a día para que no se quede ahí en el aire, pues únicamente a nivel gobierno o a nivel general. Bueno, entonces, vamos a hablar de los elementos para el trabajo con familias vulnerables desde las ciencias sociales. Bueno, a buena hora, pero espero que ya se haya identificado. Casi siempre ponía en anaranjado en la esquina superior derecha el escenario en el que íbamos de la sesión, ¿verdad? Entonces aquí dice elementos esenciales para el trabajo con familias vulnerables. Las otras tenían retorno o reintegración, ¿verdad? ¿Qué debemos de considerar nosotros como profesionales en ciencias sociales para trabajar con familias vulnerables? Y cuando hablo de vulnerables, hay muchas vulnerabilidades en nuestro país. Tome usted la que más concierne al sector con el que usted trabaja, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de considerar? Lo psicosocial. ¿Qué es lo psicosocial? Es un error total creer que lo psicosocial es una psicóloga y una trabajadora social. Si alguien está considerando eso, no. Lo psicosocial va mucho más allá. María José, ¿tiene micrófono por ahí? ¿Nos puede leer este concepto? Sí, claro. Lo psicosocial, el concepto de intervención psicosocial surge en los Estados Unidos a principios de la década de los 30 como un enfoque al trabajo de caso o casework, que inició su desarrollo a principios de 1800 y el cual era en las grandes organizaciones de beneficencia americanas. El trabajo social cobra fuerza y se desarrolla a partir de dos escuelas de pensamiento, la escuela diagnóstica y la escuela funcionalista. Gracias, María José. Esto último es pura técnica, pero y tampoco voy a ahondar en el casework porque yo sé que no todas somos trabajadoras sociales. Entonces, básicamente lo que quiero hablar es de lo psicosocial. Lo psicosocial no surge ahorita con la migración, ni tampoco surgió ahorita con la pandemia. Esto viene de muchos años atrás, desde el casework, es decir, desde el trabajo de casos, cerca de principios de los 1800, ¿verdad? ¿Qué fue lo que empezaron a identificar? Que debía trabajarse el individuo, su familia y su entorno comunitario. Y entonces empieza todo ese trabajo de casos.
¿Quién lo empezó? No, es que eso lo maneja más psicología. No, no trabaja más trabajo social. No, es que eso lo maneja más pedagogía. No, el punto no es eso. El punto es cómo todas las demás ciencias han identificado que es una forma altamente efectiva de trabajar con las personas, ¿verdad? Por ejemplo, un psiquiatra ha identificado lo positivo que es conocer el entorno, entrenar al paciente para que sepa cómo tomar su medicamento, que pueda aceptar su condición si no es algo que se cura, si no es algo con lo que debe vivir. También yo recuerdo que hace muchos años estuve en un área que tiene el Seguro Social, antes lo tenía por allá por La Verbena, no sé si todavía lo tiene, es infectología, donde están los pacientes con VIH, pero que hacen una fase terminal y tuberculosis, etcétera. Y recuerdo que una de las labores en trabajo social era, primero, chequear si el paciente había comprendido la condición que tenía. Segundo, si ya lo había notificado a su familia, porque casi siempre pasaba, sobre todo con el tema de VIH, que no se lo decían al familiar, al cónyuge, ¿verdad? Más importante. Entonces sí se le daba una temporalidad para decírselo al cónyuge, ¿verdad? Pues por obvias razones y también debía evaluarse, pero también se le entrenaba en cómo tomar sus medicamentos, ¿verdad? Entonces, lo que identificaron psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos en general, es que trabajando en conjunto como caso, la medicina, el tratamiento, la terapia era más efectiva, ¿verdad? Para mí no ha habido cosa más hermosa que trabajar en dupla. Pues, en equipo multidisciplinario me gusta, pero no voy a mentir, lo que pasa es que cuando es grupo nos dividimos tanto que entonces ya no están juntos, sino díganme ustedes con los trabajos que les hemos dejado, ¿verdad? Se divide tanto que entonces ya no es tan disfrutable, por decirlo de alguna forma. Pero en dupla, cuando usted trabaja con el otro profesional, es bastante enriquecedor. Yo recuerdo que trabajaba muchos temas de niñez violentada de varias formas, ¿verdad? Y recuerdo que, por ejemplo, la psicóloga me decía, mira, vas a ir de visita de campo. Es que fíjate que la niña me habla de Chalo y de Doña Luchi y yo quiero hacerle su historia, su historia de vida y se la quiero hacer gráfica y entonces yo quiero fotos. Entonces yo iba a la visita domiciliaria y ya llevaba el encargo de psicología de tomar fotos de estas personas como parte del proceso de terapia que ella iba a tener con la nena. ¿Por qué? No valía la pena que la profesional fuera únicamente por eso y yo de todas formas tenía que ir. En otras ocasiones, yo resulta que cuando hacía la visita domiciliar, me salía que la señora no era opción, pero había un tío que se podía hacer cargo de la niña o un abuelito. Bueno, pero yo quería identificar el nivel de vínculo del niño con el abuelito. Entonces lo que hacía era pedirle a la profesional en psicología que en terapia lograra identificar cuáles eran sus vínculos más fuertes en familia. Y esto me ayudaba mucho a mí para ver si lo que el adulto me decía era cierto y para ver si era buena opción para el niño ir a vivir con esta persona. Entonces vemos cómo se van apoyando las áreas. Uno de los mayores errores es que yo invada pedagogía, que el pedagogo me invada mi área de trabajo social o de psicología. Y es que a veces no sabemos poner esas líneas, ¿verdad? Saludables. Entonces, por un lado, yo tenía de política personal no entrevistar al niño. Creo que lo hace mucho mejor la rama de psicología para no revictimizar, etcétera. Y la profesional en psicología siempre respetaba mi línea hacia la familia. Si quería algo de la familia, generalmente me lo comunicaba a mí o lo platicábamos. Entonces, lo psicosocial no es juntar un psicólogo y un trabajador social. Lo psicosocial es ese proceso intencionado de ciencias, ¿verdad? Para procurar elementos preventivos, terapéuticos, etcétera, hacia un caso. Pero Marjorie Londoño en su tesis, es extraído de Costa Rica, lo expresa mucho mejor. La intervención psicosocial puede definirse como el conjunto de acciones. Ojo ahí, conjunto de acciones. No es una actividad que tuvimos, una reunión que tuvimos, entonces ya hicimos el trabajo psicosocial. No. Es un conjunto de acciones. ¿Para qué? Para mitigar, es decir, achicar o reducir o desaparecer
los riesgos y los procesos sociales problemáticos para un individuo y su grupo social, ya sea su familia, el lugar donde trabaja, la comunidad, etcétera, a través de actividades preventivas y o terapéuticas que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y su grupo. Entonces aquí me quedo con algunos elementos. Las intervenciones psicosociales son básicas para mitigar o desaparecer los riesgos sociales. Y número 2, es un conjunto de acciones encaminadas. No es una única reunión que tuvimos para decir que hicimos trabajo o intervención psicosocial, ¿verdad? Esto lo extraje de una tesis de posgrado de la Universidad de Costa Rica de Marjorie Londoño que habla mucho del tema psicosocial, me pareció muy interesante. Supongamos que tenemos un niño de 10 años, es retornado y logramos identificar que su mamá, que su papá consume bebidas alcohólicas, no tiene mamá y no aparece por de pronto familiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si un niño es retornado, no hay mamá, el papá es alcohólico y no me aparece nada más de familia? ¿Qué toca ahí? ¿Alguien que me pueda decir? Buenas noches, licenciada. Perdone, ¿puede replantear la pregunta? No le escuché bien. Gracias, Kania. Sí, claro. Supongamos que tenemos el caso de un niño de 10 años que es retornado. Entra a Guatemala, está en nuestras raíces, ¿verdad? El centro de abrigo. Y resulta que no hay mamá, la mamá falleció, etcétera, y el papá tiene todo un historial de alcoholismo y no me aparece ningún otro familiar. ¿Qué compete ahí? ¿Qué toca ahí hacer? Ahí interviene la Gracias. PGN. Buenas. Ay, perdone. Sí, Sí, buenas Jessica, noches. interviene PGN y Jania, por favor. Sí, gracias, Lida. Desde el momento en el que el niño es institucionalizado en raíces, ya obra en favor de su persona un proceso de medidas de protección, ¿verdad? En Procuraduría General de la Nación. Es este órgano el que se encarga de la búsqueda de recursos familiares, ya sea en este país o en su país de origen, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Se deriva el proceso con ellos. Ellos se encargan de ubicar las instituciones correspondientes en materia de niñez y adolescencia víctima, ¿verdad? En el país de origen del niño. Ellos hacen las evaluaciones sociales, psicológicas y de investigación comunitaria para establecer la idoneidad del recurso. Y si en efecto constituye un recurso familiar idóneo para el cuidado y la protección del niño de 10 años, se busca el retorno del niño a su país de origen y la reunificación familiar, ¿verdad? Cumpliendo con los protocolos de repatriación, ¿verdad? De retorno, perdón, de retorno hacia su país de origen, licenciada. Gracias, Jania. Aprovechando que tiene la palabra. Usted me explica muy bien de que entonces al final compete a PGN buscar el recurso familiar. Como en nuestras raíces solo puede pasar unas horas, 72 horas aproximadamente. En ese caso, ¿usted qué considera? ¿Debe de girarse la instrucción ante un juez competente para la medida cautelar? Claro que sí, licenciada. El niño tiene que ponerse a disposición de un juzgado de niñez y adolescencia para que se decrete su medida de protección, ¿verdad? Y en efecto, si no, en ese momento no se cuenta con ningún recurso familiar idóneo, como último recurso de protección, la institucionalización, ¿verdad? Debe ser ingresado a un hogar de abrigo y protección de acuerdo a su perfil de edad y condición sociofamiliar en ese momento, ¿verdad? Esa es la ruta. Sí. Es correcto. Muchísimas gracias, Han. Como lo explica Jania Guadalupe, pues al final, luego de que se hace la búsqueda y, digamos, no se encuentra un recurso familiar, entonces el niño es puesto a disposición de un juez competente y se gira la medida cautelar. Y ahí caemos en lo que vimos en la segunda clase, si no mal recuerdo, que es la medida de protección especial. Entonces, un juez competente gira la medida cautelar
y considera que entonces el niño va a protección. Yo sé que muchas veces ahí ya se acabó nuestra intervención, porque si estamos en el tema de migración y todo, ahí se acaba porque ya pasa a otro tema que es el de protección de la niñez, ¿verdad? Pero sí creo yo que es importante que nosotros manejemos las opciones que tenemos. Número uno, porque muchas veces nos contactan porque tienen dudas y no saben qué más hacer. Número dos, porque en materia de niñez, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero resulta que un día vemos a alguien en PGN, luego resulta que se mueve para una instancia, no sé, alguna parroquia, alguna ONG, luego le vemos por allá en Save the Children, luego le vemos por allá en SBS. Entonces, en materia de niñez, por lo general, nos volvemos a ver por ahí en otras instituciones. Yo no sé si los que estamos acá vamos a continuar en el tema de migración o siempre si en materia de niñez está nuestra pasión y todo, pues vamos a estar en otra área. Entonces es importante que nosotros sepamos las opciones que se tienen. Incluso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, les llaman para una audiencia y el mismo juez le pregunta, ¿qué debería yo de hacer aquí? Usted tiene que tener las opciones. Y por eso voy a hacer un repaso bastante breve. La otra vez que yo pregunté cuántos iban a audiencias, me levantaron la mano casi la mitad de los que estamos conectados. Así que no dudo que conocemos cuál es el espectro del cuidado, ¿verdad? Pero para quienes sí lo conocen, puede ser que lo conozcamos, pero de forma general y no con los nombres que es. Y para quienes no lo conocen, pues se los vamos a presentar. El espectro del cuidado está basado en el Acuerdo 40-2010 y básicamente nos dice las opciones que tenemos cuando un niño entra al sistema de protección. Es decir, ¿qué debería de considerar? ¿Qué opciones deberían de haber? ¿Verdad? Veamos acá. Familia sustituta. El artículo 8, permítanme que por aquí tengo yo mi ley. Les recomiendo, por favor, deben de tener sus leyes. El artículo 8 dice, del Acuerdo 40-2010 dice, aplicación de la medida de abrigo para niños de familia sustituta. Como familia de abrigo sustituta, se entenderá la familia que sin tener parentesco legal o de consanguinidad o afinidad, acoge de forma temporal al niño. Esto es, digamos, lo que en Estados Unidos se conoce como foster family, ¿verdad? La familia sustituta únicamente puede ser acreditada por la Secretaría de Bienestar Social. Ellos tienen un grupo de familias para poder acoger niños que ya han sido evaluadas por ellos y ellos se hacen cargo de todo este proceso. Salvo algunas alianzas que tendrán por ahí, creo que con Kids Alive, con Bogner o alguna otra institución. Pero a lo contrario, entonces, el espectro del cuidado no nos dice si no hay mamá o papá, ni modo, el niño va a un hogar. Como bien nos dijo Jania Guadalupe, en última opción va al cuidado residencial. Entonces, tendríamos familia sustituta, artículo 8 del Acuerdo 40-2010 y ese únicamente es acreditado por SBS. Si usted lo quiere proponer, si usted lo quiere apuntar por ahí, apúntelo porque toda vez el niño, la niña o el adolescente va a medida cautelar, usted tiene que tener estas opciones, como diría mi abuelita, en la punta de la lengua. Familia adoptiva. Esto se hace en proceso únicamente a través del Consejo Nacional de Adopciones. Y yo sé que ya es otro proceso largo. Lamentablemente, en nuestro país, la adopción se lucha. Es un proceso largo, ¿verdad? Y debe ser hasta terminar todo un proceso de verdadera investigación, tanto de la línea materna como paterna. Pero únicamente el Consejo Nacional de Adopciones es el ente central encargado de ver el tema de familia adoptiva. Sí, Jania, antes de continuar, díganos. Sí, Ligra, tal vez solo para complementar el tema de la familia sustituta, de acuerdo a lo que establece el programa, ¿verdad? Acogimiento temporal de la Secretaría de Bienestar Social, su temporalidad no debe exceder de los 6 meses, ¿verdad? Para que estemos claros en eso. Solo para añadirle eso, ¿verdad? Gracias, sí, es cierto. La ley establece que la temporalidad no debería ser mayor de 6 meses. Esto hay muchos dimes y diretes. Algunos consideran que es negativo porque el niño resulta acoplándose y funcionando bien y no se logra encontrar más familia.
Pero la ventaja es de que sí se puede solicitar una prórroga, pero queda a criterio del juez. Si el juez quiere mantener el respeto a lo que dice la ley de solo 6 meses, o si desea considerar lo mejor para el niño y solicitar una prórroga. Eso es en el caso de la familia sustituta. En el caso del Consejo Nacional de Adopciones a través de familia adoptiva, lo traigo porque incluso hay movimientos que me parecen hermosos que dicen son niños que nacen del corazón, es decir, no nacen en el vientre sino en el corazón, y no es caridad, ¿verdad? Porque es un error decir que es que van a hacer la caridad de adoptarlo. No, es la convicción de ser padres para un niño, ¿verdad? Pero eso únicamente se hace a través del proceso del Consejo Nacional de Adopciones. El acuerdo 40-2010 también nos da la opción, de hecho, la primera opción, después voy a decir el orden, que es la familia biológica. En el artículo 6 del capítulo 3 de dicho acuerdo, ¿qué es familia biológica? Ojo con esto, porque en nuestras diferentes ciencias sociales, en nuestras diferentes ciencias, perdón, nos pueden haber indicado cuál era la familia biológica, ¿verdad? Pero acá nos vamos a pegar a lo que dice la ley, porque estamos hablando del espectro del cuidado. La familia biológica comprende a los padres y hermanos del niño, la niña o el adolescente. Esa es la familia biológica según la ley. Y por último, tenemos acá el artículo 7 de este acuerdo, que es la familia ampliada. Como familia ampliada deberá comprenderse a todas las personas que no sean familia biológica, que tengan parentesco de consanguinidad, afinidad o que mantengan una relación equiparable. Por eso a la familia ampliada también se le llama familia equiparable o familia comunitaria. ¿Cuál debería ser el orden? Acá es interesante, yo lo puse desordenado, pero el orden para el espectro del cuidado o para las opciones que tenemos con un niño que entra a medida cautelar son, número 1, la familia biológica. Esa es la primera opción que deberíamos de investigar. Si no hay papá, mamá o hermanos, nos vamos entonces a la familia ampliada. Como familia ampliada podemos, o familia comunitaria o familia equiparable, podemos considerar a los padrinos del niño, a los pastores de la iglesia donde llevaban al niño, a aquellos que le dicen tíos, pero en realidad no son tíos, pero con ellos pasaba todas las navidades. ¿Por qué? Porque la ley establece que es una familia donde hay afinidad, es decir, ya hay algún tipo de vínculo. Entonces, número 1, el espectro del cuidado. Número 1, familia biológica. Número 2, familia ampliada. Número 3, familia sustituta. Es decir, la opción que nos da la Secretaría de Bienestar Social, que como Jania lo mencionaba, únicamente hay una temporalidad de 6 meses y son pocos los jueces que aceptan la prórroga. Entonces debemos de considerarlo mucho, porque si es un niño que proyecta estar mucho tiempo, no sé qué tan viable será, ¿verdad? Número 4, la opción de la adopción, pero eso no podemos ir a proponérselo a un juez si no hemos agotado la familia biológica y la familia ampliada. Y algo interesante es que un proceso de adopción va a demorar. Entonces, ¿dónde va a estar el niño en lo que se da la adopción? Y es ahí donde entran los hogares de abrigo temporal. Estos pueden ser públicos o pueden ser privados. Como hemos dicho y como todos que trabajamos en niñez sabemos, no es la mejor opción, pero tampoco tiene que ser la peor. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, tenía unos hermanitos donde la nena había sufrido abuso sexual y el nene, el abusador de la nena, no lo abusó a él sexualmente, pero sí se ponía a ver películas terroríficas con sangre, matanzas y todo, y a él lo ponía a verlas con él, ¿verdad? Las películas. Estos niños estaban muy afectados emocionalmente. No había papá, no había familia biológica y no había familia ampliada. Una familia sustituta no hubiera sido una opción porque la niña estaba muy afectada y el chico también, todo le daba miedo, todo le asustaba porque él solo pensaba en muerte. Para colmo de todo esto, su mamá murió en un accidente y él vio
pues es eso donde se amontonan y ahí están los niños y todo, pero era su mamá. Entonces el niño estaba muy afectado. Al final se consideró que debían de ir a un hogar de abrigo, pero por las afectaciones que ambos tenían, el juez consideró separarlos. Por lo general, la ley nos dice, y la verdad, todos los temas de cuidado de niñez nos dicen que no es bueno separar a los hermanos, porque es lo que se tienen, ¿verdad? Entonces, al final, es muy productivo que estén juntos. Pero cuando los mismos niños ya están muy afectados, por ejemplo, yo he tenido hermanitos donde uno dice, porque después se logra sanar la relación, que no quiere al otro porque por su culpa murió su mamá, o que no quiere al otro porque es varón y a ella la lastimó un varón. Entonces no quiere esa figura de hombre, ¿verdad? Luego de un proceso, logra conciliarse la relación. En este caso, creo que el juez fue muy adecuada su opción de separar. Estuvieron separados por unos meses, pero cada 4 semanas hacíamos una cita entre hogares para que los niños convivieran un tiempo y así se fue sanando la relación. Finalmente los niños fueron con familia ampliada y ahí permanecieron, pues yo le di seguimiento como por 8 meses y fue muy satisfactorio. Los niños lograron sanar mucho de su trauma individual y de su relación como hermanitos, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo los centros de abrigo son la última opción, pero no tienen que ser la peor. De hecho, muchas veces volvemos la peor opción una buena opción por tomarla a la ligera. Por ejemplo, una familia ampliada. Esta tía que les comento que se hizo cargo de los niños, ella no estaba lista todavía para hacerse cargo. Sí tenían que pasar unos meses porque ella acababa de perder a su hermana, la mamá de los niños, en un accidente trágico. Y ella estaba atravesando un problema de salud. Entonces lo que hacíamos es que los hermanitos se miraban 4 semanas y ella también los veía a ellos. Y así empezamos ese proceso de vinculación. Al cabo de unos meses, con los hermanitos ya más estables, ya con tratamiento en terapias y todo, y la tía asesorada para acoger a los niños, se pudo dar el cambio de medida. Entonces los niños estuvieron de forma temporal, como dice la ley, por un tiempo en esta opción de familia, ¿verdad? En esta opción residencial, que fue la última, pero no la peor, ¿verdad? Para ir concluyendo, tengo 10 minutos todavía, más o menos, 11 minutos. Ahora, es muy importante. Yo sé que esto ya se escapa un poquito del tema propio de retornados y de reunificación familiar y de reunificación social, pero no quiero dejarlo pasar porque creo que es una de las mayores cosas que tenemos en nuestro campo. Es muy importante que hagamos informes respaldados con la ley, salvo que haya algún abogado o abogada. En mi caso, yo no soy abogada, pero tengo que manejar lo básico del marco legal en materia de niñez. Si usted trabaja bajo medidas cautelares y todo, o con niñez en protección, yo le recomiendo que tenga su compendio de leyes. Bueno, y todos estos son los que más uso, ¿verdad? Los que voy marcando por ahí, donde esté la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la Ley de Adopciones, el reglamento, por ejemplo, de los juzgados, el Acuerdo 58-2018 de Procuraduría General de la Nación, el Acuerdo 40-2010, el que acabo de presentar, en torno al espectro del cuidado, ¿verdad? Por mencionar algunos. Si usted trabaja con niñez víctima de violencia sexual, pues todo el tema en materia de violencia sexual sí es muy importante que lo maneje. ¿Por qué? Porque, como me decía a mí un juez, él toma la decisión y sus 2 ojos son psicología y trabajo social. Y si no le dan informes responsables y con argumentación objetiva, no puede tomar buenas decisiones. Entonces recordemos que no fue un expediente, es la vida de un niño que puede cambiar durante esa audiencia. Para ir concluyendo, les quiero compartir, bueno, más bien para terminar en sí, no solo la sesión, sino el módulo. A manera de conclusión, les quiero dejar 3 momentos de la, digamos, no 3 momentos, sino
tres estados de la migración y algunas ideas de qué podemos hacer en esto. Antes de migrar, cuando se migre y cuando los niños o los adolescentes retornan, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde nuestros campos? Esto lo extraje del material de Save the Children, dice ahí, ¿verdad? Es decir, antes de migrar. Si usted trabaja en un movimiento, en una institución o algo relacionado a la prevención de la migración o estos temas, consideren herramientas de investigación y evaluación para comprender mejor los riesgos. ¿Cómo le hago ver a mi comunidad sin criminalizar y todo esto, los riesgos de la migración? Intercambio de información, de iniciativas, de capacitaciones con niños, con padres, etcétera. Sería interesante que los que están considerando migrar, por ejemplo, conozcan cómo le ha ido a alguien que ya lo hizo, etcétera, ¿verdad? Ustedes pueden seguir viendo ahí. Me llamó la atención que en el material de Save the Children dice explícitamente que no promueve impedir la migración, sino que mitigar los riesgos y promover una migración digna y segura. Por ejemplo, en esta Nada de sección, esto, te estoy diciendo que hace unos meses yo te dije, mamá, deberías de estar. por ejemplo, en esta sección el viaje, ¿verdad? O la migración, hablan de hacer preguntas reflexivas a la familia, como ¿es realmente lo mejor? Tiene otras opciones, ¿verdad? Hablar de los posibles riesgos, sobre todo en el caso de los niños. También, por ejemplo, hablar de si tiene algunos números de teléfono a los cuales le pueda contactar. Saben ustedes que en este material incluso mencionaba, es importante que a los jóvenes no se les anime a migrar, pero si ellos lo van a hacer, que por lo menos sepan que deben de llevar un teléfono con saldo, que por lo menos sepan que deben de llevar una tarjeta de a quién llamar en casos de emergencia, ¿verdad? Un DPI, su DPI, ¿verdad? También que conozcan las rutas de viajes seguras, ¿verdad? Porque hay unas más inseguras que otras. También que conozcan el mercado laboral. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien que dice, es que yo me voy a ir porque para allá se fue fulano y no sé qué. ¿Y tú a dónde vas? Yo no sé dónde llegue, dónde me lleva el coyote. Es importante conocer qué opciones tiene de mercado laboral. Yo recuerdo una joven esposa, mamá, ¿verdad? Muy jovencita ella, no sé si tendrían cerca de 18 años o 17 años. Ella quedó embarazada y entonces su pareja le dijo que él se iba a ir a los Estados Unidos para una mejor vida y que al tiempo le iba a mandar a traer, ¿verdad? Se fue a los Estados Unidos, no consiguió un trabajo como el que esperaba, empezó a ganar un poco de dinero y lo poco que ganaba se lo gastaba en alcoholismo, porque algo muy importante es que muchos son alcohólicos aquí en Guatemala y continúan siéndolo allá en Estados Unidos. Este joven al final deja una viuda y un niño, era un chico, al final el que nace, ¿verdad? Huérfano, porque por estar tomando, sufrió un accidente y murió en este. Y entonces al final la joven pareja del chico tuvo que caer en más trabajo porque entonces tenía que solicitar el cuerpo para que regresara a Guatemala, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que previo a migrar hagamos preguntas reflexivas. Durante la migración, ¿qué considerar durante ese viaje, verdad? Ustedes pueden ver aquí en pantalla, por ejemplo, evaluar la situación de las necesidades de la niñez en situación de movilidad, apoyar la participación a la agencia de niñez y situaciones de movilidad. Por acá, por ejemplo, acá sobre todo habla en temas de cuando trabajamos en un centro donde se va a recibir a aquellos que están en ese proceso, ¿verdad? Que ya se movilizaron. Equipos móviles, ¿verdad? Plataformas interinstitucionales para promover la investigación y algo muy importante, los principios que vimos a nivel internacional, niño es niño, no importa su situación, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Y aquí hay una palabra mágica. Solo, perdón, porque mi computadora no voy a conectar. Listo. Acá hay una palabra mágica, la gestión de casos, utilizando el interés superior del niño. Ahí es donde hace sentido lo que vimos en esta clase, las intervenciones psicosociales.
¿verdad? Entonces, es la gestión del caso orientado a resultados, a objetivos en equipo multidisciplinario, entre otros elementos que ustedes pueden hacer un screenshot y verlos más despacito. Y algo interesante acá es que se habla de la sostenibilidad. Ellos no hablan, Save the Children no habla post-migración, sino habla de la sostenibilidad. Y me gusta el término, porque no sé ustedes, pero da esa sensación como de estabilidad, ¿verdad? Ya se queda en un lugar. Habla de consultas e investigaciones sobre la situación de los niños. Miren qué interesante. Antes de migración, durante la migración y después de la migración, habla de lo importante de la edad, del dato, ¿verdad? De toda esa estadística y demás. Todo se me está acabando la batería. Perdónenme un momento, ¿sí? Solo voy a... Listo, perdón la interrupción, ¿sí me escuchan? Sí, Ligda. Claro, Liz. Gracias. Gracias, lo siento. Es que tengo bocina externa y me quedé sin batería. Bueno, apoyar la participación y la integración de niños, niñas, adolescentes y las familias en las comunidades y fortalecer la cohesión social. Qué interesante. ¿Recuerdan los 4 escenarios donde se da el maltrato infantil y ¿qué serían? Las relaciones significativas, ¿verdad? Para la niñez. También es importante ahí procurar esa cohesión social o ese sentido de pertenencia del niño como tal, hacia sus relaciones inmediatas, hacia su comunidad y hacia lo social, ¿verdad? Y por último, acá también habla mucho de apoyar el retorno voluntario y la reintegración. No quería dejar de compartirles esto. Vamos a dar algunas informaciones. Quiero dejarles por acá, esta es mi página en Facebook, Claudia Luján, Asesorías y Consultorías Sociales. Por favor, si en algún momento se me olvidó compartir alguna bibliografía, algo así, me mandan un mensaje en privado y yo con mucho gusto se las comparto. Y si desean, casi siempre procuro ser un espacio para las ciencias sociales, sí me oriento más un poco al trabajo social, ¿verdad? Pero ahí comparto materiales, estudios. Muy pronto vamos a tener una guía gratuita para quienes trabajan con familias, entonces también ahí lo voy a estar publicando. Y ha sido un honor para mí compartir con ustedes, así que como me ha enseñado la docencia, la mejor forma de aprender es enseñando, así que no dudo que voy a aprender otro montón con la lectura de esos casos, pero no quería dejar de comentarlo. Todos los materiales de base del módulo ya están en Moodle para quien me está preguntando por ahí. Si alguien quiere algún material propio, es decir, algo que no esté en Moodle, me lo puede pedir a través de mi página en Facebook o me lo puede pedir por mensaje. No quería dejar de explicar un poquito el producto final de este módulo. El producto es un caso, como bien lo hemos dicho, debe de ser en grupo. La carátula tiene que tener el nombre completo de todos los integrantes. La fecha límite para presentarla es para presentar este caso, este producto, es el domingo 9 de octubre. Sí, es 9 el domingo, ¿verdad? El domingo 9 de octubre. No lo deben de presentar lunes o martes, no, 9 de octubre, aunque sea a las medianoche, pero por favor, ese es el día. Lo otro es que no recibo trabajos individuales, únicamente de grupo. Ya recibí 1 o 2 primeros trabajos, no les he dado respuesta porque los estoy archivando en un lugar y conforme los vaya calificando, le voy a contestar de recibido o algo, ¿verdad? Pero sí, para quien, el grupo que me lo mandó, ya lo recibí. La forma oficial de presentar el trabajo es a mi correo electrónico, que ya lo puse a quienes están representando en el chat, pero ahorita mismo lo pongo acá
claudialujantes@gmail.com. Ese es mi correo. Como les digo, no recibo trabajos individuales, tiene que ser en grupo, por favor, porque son varios, ¿verdad? Los grupos, y es un poquito la idea del diplomado, es que en la socialización de ustedes como profesionales y de diferentes instituciones se pudiera como socializar y conocer mejor los casos, etcétera, ¿verdad? Si alguien quiere algún material, sé que me están poniendo direcciones electrónicas, pero yo no voy a guardar este chat, ¿verdad? Entonces, por favor, me escriben en privado por WhatsApp o me escriben a mi página en Facebook y yo con mucho gusto se los comparto, ¿sí? Ha sido un honor para mí, espero que se queden con el corazón hinchado de poder servir a la niñez y a la adolescencia, conociendo el espectro del cuidado, siendo sensibles hacia los traumas, las necesidades, las dificultades que pueden presentar, y algo muy importante, sin criminalizar la migración o a las familias, ¿verdad? Sino más siendo esa oportunidad, esa opción, ese pedazo de esperanza que necesita tanto nuestro mundo y nuestra sociedad guatemalteca. Entonces, para mí ha sido un honor y espero que no estén tan felices, pero ya se terminó el módulo. Muchas gracias. Liquis Aguirre, Lick Luz Marina. Muchas gracias por sus palabras y a continuación le voy a dar la palabra a la licenciada Luz Marina. Muy buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Maestra Claudia, licenciado Alfonso, autoridades de las dos instituciones, tanto del refugio como de la escuela. Para mí, pues la verdad es una satisfacción llegar a la culminación del módulo 2. Como es conocimiento de ustedes, pues tanto la Escuela de Trabajo Social como el Refugio de la Niñez, y en este caso la escuela a través del Departamento de Extensión, pues estamos acá en esta formación, en este fortalecimiento de conocimientos. Hemos avanzado bastante, hemos llegado ya al segundo módulo en su culminación, con conocimientos pues bastante fortalecedores para los diferentes profesionales de las diferentes disciplinas. Me llamaba mucho la atención lo que hoy decía la maestra Claudia en atención a lo psicosocial, que sí, el trabajo en equipo pues hace la fuerza y nadie es dueño de nadie, ¿verdad? Bueno, hay autores con el conocimiento, pero que en respuesta a estas necesidades, a estas situaciones, pues la unión y el equipo multidisciplinario y la transdisciplinariedad da esas respuestas que necesita nuestra población. Muy agradecida a licenciada Claudia, también al licenciado Alfonso por ese arduo trabajo, esa coordinación para poder llegar el día de hoy a esta culminación de este módulo. He visto mucha participación, eso es bueno, muchos aportes de los diferentes profesionales de las diferentes instituciones, pues ese también es uno de los objetivos de este diplomado, esa socialización de conocimientos, también esa suma, ¿verdad?, de los otros para los otros en este proceso de fortalecimiento. Pues aprendizajes ya hay, pero es cuestión de que socialicemos, de que compartamos para poder llegar al objetivo principal, que es la población, en este caso, niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Muchísimas gracias, licenciado Alfonso, por el espacio. Y usted, licenciada maestra Claudia, muchas gracias. Bueno, de igual manera, muchas gracias por sus palabras, licenciada Luz Marina. Licenciada Luján, muchas gracias por el acompañamiento en este módulo. Creo que ha sido un módulo muy enriquecedor en cuanto a tanto la teoría como la experiencia. Creo que todos los participantes se han quedado con un muy buen sabor de boca del módulo, del proceso que se ha llevado. Le agradecemos su tiempo también, que yo sé la preparación que ha llevado, las lecturas, el tiempo para poder impartir unas 2 horas de docencia. Usted sabe que se duplica en cuanto a la preparación y le agradecemos su dedicación.
De verdad, muchas gracias por el reto que aceptó, por toda su disposición ante podernos orientar en este proceso tan bonito que está haciendo el diplomado. Creo que como le decía, los participantes están también muy motivados, muy agradecidos. Y le vamos a estar haciendo llegar un pequeño reconocimiento. Pues muchas gracias por todo. Y no sé si tiene algunas palabras antes de que dé información para la siguiente semana. Antes de los anuncios parroquiales. Sí. No, solo de verdad muchas gracias a las instituciones por su confianza y a todos nuestros diplomandos por acá, todos nuestros profesionales que están en primera línea en mucho del tema de migración. Espero que sigan animando su corazón y su día a día. Y seguro coincidimos por ahí en materia de niñez. Así que muchas bendiciones y ánimo. 4 clases más y tendrán su diploma. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces avisos antes de que pasemos a retirarnos esta noche. Como ya les indicó la licenciada Luján, la entrega del trabajo será a más tardar para el día domingo a las 23:59. También, por favor, si pueden enviar, también, por favor, envíen una copia del trabajo al correo de diplomadonamigrante@gmail.com para que quede una base de datos de los trabajos que se están entregando. Recuerden que este trabajo es el 30% de la nota del diplomado. Es un trabajo que creo que en conjunto se ha estado llevando muy bien. Yo ya estoy por salirme de sus grupos de trabajo para que ustedes puedan trabajar el trabajo final ya sin que yo esté ahí. En realidad, muchas veces no logro ver nada de lo que están escribiendo en los 22 grupos, pero este es el punto al que quería llegar. Se acerca el trabajo final del diplomado, que es el módulo número 3. En este módulo se va a trabajar un proyecto de propuesta para la atención multisectorial de niñez en situación de movilidad humana, en contexto migratorio no acompañado. ¿Por qué les estoy aclarando esto en este momento? Porque el estudio de casos que ustedes están presentando puede ser la base para su propuesta. Puede que este sea el problema que ustedes quieren tratar, sea por medio de una investigación, sea por medio de una propuesta de atención integral. Y esta es la apertura que quiero que tengan en ese proyecto. El proyecto de propuesta, recuerden que no siempre es un proyecto orientado a actividades. Por decirle algo, no puede que no sea orientado directamente a realizar una nueva casa de atención migrante, sino que puede que sea un proyecto de investigación. Entonces, quiero que tengan presente de que su propuesta tiene que ir en base a alguna problemática y con esto que tengan claro que van a tener que necesitar también fundamentación teórica. Empiecen desde ya, si pueden, a buscar libros, documentos, revistas, publicaciones que tengan que ver con esta problemática que ustedes quieren darle una nueva vista, una solución, una investigación con su propuesta de proyecto. Esta propuesta de proyecto se va a entregar el 25 de octubre. Ya nos queda nada, son solo 3 semanas del último módulo y con eso terminaría el diplomado. El próximo martes la sesión va a iniciar a las 6 en punto. El docente que nos va a estar acompañando en la próxima sesión pidió de que se trabaje de forma puntual porque es muy corrido y muy cargado lo que necesita explicarles a ustedes para darles la orientación con lo del proyecto. Entonces, por favor, les encargo su puntualidad el próximo martes a las 6. Si pueden estar incluso antes, yo voy a dar acceso desde antes. Y les agradezco a todos su disposición
Sé que todos son profesionales en su área y si son estudiantes son profesionales en sus estudios. Gracias por el tiempo que le están dedicando al diplomado, gracias por el tiempo que le están dedicando a la niñez guatemalteca, gracias por el tiempo que se están dedicando ustedes mismos a formarse, porque creo que la formación es una gran ayuda para todo el proceso que sea para atender a la niñez que se encuentra en situación vulnerable. Entonces, creo que este tiempo que estamos invirtiendo todos es de gran ayuda para Guatemala, para la niñez y para nuestra actuación profesional. No me queda más que agradecerles por el día de hoy y voy a tomar una foto como final de módulo. Entonces, por favor, si pueden encender su cámara un momento, yo les aviso cuando puedan apagarla. Por favor. Voy a empezar ahorita por la página 1. Permítanme. Denme tiempo porque son 7 páginas de participantes. No apaguen sus cámaras. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Les agradezco a todos por su participación el día de hoy. Gracias de nuevo, licenciada Luján. Ha sido de grata experiencia tenerla aquí con nosotros y que todos tengan una muy feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche, que descansen. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.